Desde la ciudad de Solís de Mataojo, transmite 107.7 FM, Radio Caperuza. Muy buenas noches, gente de Solís y los alrededores. Hoy en un programa más de La Voz de Solís. Hoy tenemos un programón, casi ya no entra más gente acá en el estudio. Muchísimas gracias por venir a las invitadas. A mi amigo Ambrosio, ¿cómo le va, Ambrosio? Un programa más junto a nosotros. Buenas noches a ti, buenas noches a Iván, buenas noches a la invitada y a la audiencia. Y la verdad que vamos a tener la satisfacción y tenemos la intriga por ahora de quién son las invitadas. Iván, buenas noches, muchísimas gracias por estar una noche más junto a nosotros ahí aguantando en el teclado. Buenas noches a ustedes y buenas noches a la audiencia. Bueno, como podrán ver, hoy tenemos 3 invitadas de lujo, Alba Pérez, Jacqueline Calcerrada y Sonia García, personas muy queridas, maestras que han pasado muchas generaciones por las aulas de ellas, así que bueno, ahora vamos a estar hablando muy largamente con ellas, pero antes vamos a tirar la consigna, ¿sí?, para que la gente se vaya prendiendo y participando. La consigna del día de hoy, ya que tenemos a 3 excelentes maestras acá, o ex maestras, eso nunca se pierde porque siempre queda en el corazón, ¿no, verdad? La consigna de hoy es: ¿en qué fecha del año es el Día del Maestro? ¿Sí? Así que bueno, que la gente responda, participe y bueno, opine también alguna preguntita a las maestras que tenemos acá. Y el ganador se va a llevar, acá tengo una bolsita de La Salada que contiene, si es ganadora, un monedero, ¿sí? Y bueno, si es un ganador, una billetera. Así que bueno, van a participar por estos excelentes premios. Muchísimas gracias a La Salada por siempre estar al firme con el programa, tanto con los auspiciantes, también con estos premios. Así que muchísimas gracias. Y bueno, primero que nada, vamos a leer nuevamente el comunicado de la seccional segunda, que ya mañana es la reunión a las 10 de la mañana, y después ya arrancamos con todo, con las preguntas. Primer proyecto PECOP en Solís de Mataojo, referente a sensibilizar y prevenir delitos contemplados en la Ley de Violencia Doméstica. Las actividades se desarrollarán en el apoyo y la participación de las instituciones integrantes de la Mesa de Trabajo Interinstitucional del proyecto PECOP. Municipio de Solís de Mataojo, Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, Espacio de Igualdad, Comisión de Seguridad de Solís de Mataojo, Club de Leones de Solís de Mataojo, Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género de La Valleja, Brigada Departamental Antidrogas de La Valleja, Grupo LSA e Industrial Serrana y Ercinal, Sociedad Anónima, Frigorífico de Solís, quienes trabajan de forma coordinada en acciones de prevención, sensibilización y fortalecimiento de la convivencia comunitaria en la zona. Todas las jornadas son públicas y accesibles, por lo que se invita a todas las personas interesadas, así como representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales y vecinos de la localidad. Los esperamos. Su participación es fundamental para continuar
construyendo entre todos una comunidad más segura, solidaria y libre de violencia. Viernes 31 de julio, hora 10, en la Casa de la Cultura. Así que bueno, estamos todos invitados para mañana ir a escuchar tan linda jornada en la Casa de la Cultura, así que los esperamos a todos ahí. Y bueno, ya pueden empezar a mandar algún mensajito de saludo por la consigna. Y bueno, vamos a arrancar con la presentación de cada una, como corresponde. Muchísimas gracias por haber venido. Es un placer y un lujo para nosotros, en la voz de Solís, escuchar a tan lindas voces y tan lindos recuerdos y tan lindas anécdotas que deben de tener ustedes como en tan linda profesión que llevaron a cabo durante tantos años, ¿no? Así que bueno. Arranque cualquiera. No sé, ¿yo? ¿Arranco yo? Dale, señor, sí. Bueno, buenas noches a todos, Iván, Ramón, Sandro, gracias por esa presentación tan linda, ¿no? Que con compromiso. Y a la audiencia también. Bueno, la pregunta... No, primero que nada, la presentación así en forma general, presentándose cada una, que ya todo el mundo la conoce, pero está bueno que se presenten. Y después, la primera pregunta sería, ¿por qué eligieron esta tan linda profesión? En esa época, ¿no? Digo, cuando ustedes salían del liceo, después, no sé, cuenten un poquito las tres. Serían dos preguntas en una para que la conteste Sonia García. Exacto. Bueno, y después... yo en esa época me gustaba muchísima abogacía y me gustaba la docencia. Y como que ir a Montevideo era más difícil. Hoy por hoy todo el mundo, las distancias son como que se ven más cortas, hay otras posibilidades. Y dije, bueno, voy a hacer magisterio, pero realmente a mí la docencia me encanta. Me encanta. ¿Y fue una decisión propia? ¿Tu papá te impulsaron? No, propia, ¿sí? Totalmente propia. Sí, eran las dos carreras que me gustaban. Y me decidí porque, claro, era más cerca de ir a Minas, nos quedábamos en el hogar con Shaquila, que, bueno, siempre hemos estado juntos, hicimos la carrera en el hogar estudiantil de Minas, y después seguimos también juntas en las escuelas. Algunos años estuvimos un poco separadas y después ya seguimos y nos jubilamos también en la misma escuela, en la escuela 5. Hoy por hoy, doy gracias porque realmente para mí fue una carrera que la disfruté. Me gustó, si bien, está capaz que después vamos a conversar un poquito de esto de lo que implica ser docente, pero realmente me di cuenta que era mi vocación, pero del alma. Qué lindo es hacer algo cuando nos apasiona, nos gusta realmente. Bueno, capaz que una anécdota que si nos están escuchando, mi hermano sobre todo y mis hijos que se reían porque dice, pero sale de la escuela y sigue hablando de la escuela. No sé si es un mal de los docentes que me pasaba a mí o bueno, yo estaba tan compenetrada que a veces me traía el problema de los niños. A veces. Por lo general. Como se naturaliza un poco. Claro, entonces me decían, ya está, mirá que ya saliste de la escuela. Y por último, después empecé a hacer un ejercicio, dejo la túnica colgada y no hablo más de la escuela. Pero tampoco es tan fácil no traer esos problemas porque estamos hablando de seres humanos y más que nada de niños, ¿no? Por supuesto, entonces, por supuesto. No es fácil evadir. A ver, Shaquila. Bueno, buenas noches para todos, la verdad que un Perdón gusto. Que te nombre así. No, y justamente iba a hacer un poco esa aclaración, porque quien me conocen más por Shaquila que por Jacqueline, digamos. La verdad que dos colegas que, bueno, ella es prima mía, prima hermana, casi que más que hermana, y Albita, bueno, de toda la vida, fuimos también estudiamos en el colegio. Nos une una historia de vida también, nacida en Solís y bueno, y terminar el trabajo en el pueblo de uno es como, yo siempre digo, cuando el día que me pude venir para Solís para mí fue sacar el 5 de oro, siempre lo digo, porque era como una utopía, cuando la gente siempre trabajando fuera del departamento por Canelones, toda la zona de Pando, Ruta 8,
Y claro, la gente que no sabe cómo es que nosotros accedemos al trabajo, que es a través de un concurso y todo eso, que ¿cuándo te van a traer para Solís? ¿Y por qué no te traen para Solís? Y bueno, un gran esfuerzo, un sacrificio, porque hubo que estudiar mucho para volver a concursar de nuevo para tiempo completo. Y bueno, el día que me llegó ese cargo, que no sé, no lo podía ni creer, de después de estar 18 años viajando a estar a una cuadra del trabajo, encima en mi pueblo. Y bueno, de ahí para acá fue otra historia maravillosa. ¿No? No, sí. Emociones. Y bueno, y empecé, en realidad estudié magisterio por culpa de ella. No, nosotras en realidad cuando terminamos el liceo, por lo menos a mí me costaba muchísimo saber qué seguir, qué estudiar, por algo de la medicina, algo de instrumentista, alguna cosa de eso, pero me parecía que ya había estado en Montevideo, había hecho quinto liceo en Montevideo, me veía chica todavía como para ese desafío, bueno, yo que sé, en casa también, papá había estado muy enfermo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y Sonia dice, bueno, ella hizo humanístico y yo biológico. Vamos, la idea mía era primero estudiar profesora de biología, que me encantaba, que podíamos hacerlo pero libre, y también magisterio. Claro, después seguí solo, me absorbió tanto magisterio que el profesorado quedó ahí un costadito. Igual di unas clases de unos años en el colegio, profesora de biología, un poco autodidacta. Y bueno, pero la verdad que me alegro de haber elegido bien porque lo volvería a hacer de nuevo. Qué bueno, qué lindo. No fue como algo pesado que, ¿para qué estudié esto? Habré tenido, sí, muchos momentos que habré dicho, como dice Sonia, llegás a tu casa y seguís con la escuela varias horas más. No es que saliste del trabajo y a otra cosa. Claro. Seguís estudiando y preparando las clases. Exacto, preparando clases, corrigiendo. Que eso nadie lo ve y de repente parece que son las horas que trabajaba allí en la institución y nada más. Pero siempre digo que la carrera de magisterio uno la hace sentir, la preparamos para estar felices nosotros, porque nosotros diseñamos, si bien hay una normativa obviamente que nos marca, pero somos nosotros que elegimos qué dar, cómo darlo, qué hacer con los niños hoy, mañana, en un rato, después, que capaz que en otros empleos es más automático, es como siempre lo mismo. Bueno, por ahí fueron mis comienzos. Bueno, A ver, Alba. ahora vamos a presentar a Alba y la pregunta es la misma. La pregunta ¿Por qué es la eligieron misma. esa profesión? Bien, bueno, Alba Pérez, que creo que todos me conocen, o la mayor parte de la audiencia. Y bueno, pensando en por qué elegí magisterio, yo sinceramente no sé si me lo cuestioné demasiado. Yo vivía en el campo, había hecho bachillerato en Minas, porque todavía en el Liceo de Solís no había quinto y sexto año. Lo que a mí me gustaba mucho era la materia de educación moral y cívica, sociología, derecho. Entonces creo que por ahí fue que decidí la docencia, porque era, como ustedes decían, una carrera más accesible, porque se viajaba solo a Minas, impensable yo viviendo en el campo y con el poco manejo que tenía de viajar lejos, que mis padres tampoco tenían dominio de viajar a Montevideo, por ejemplo. Creo que nunca me cuestioné en hacer algo en Montevideo. Creo que como que lo descarté de cajón, capaz que consciente o inconscientemente. Entonces, cuando yo fui al instituto a inscribirme, y acá viene una anécdota, la intención mía fue anotarme para ser profesorado de Derecho, que en aquel momento se llamaba Educación Social y Cívica, Sociología y Derecho, para cursarlo libre. Pero en el instituto yo iba a cursar las materias de tronco común, que le llamaban, son unas materias pedagógicas, tanto para magisterio como para profesorado. Y en aquel momento había una secretaria muy mayor, no sé si vive o no, Elvesia Perdomo, que me acuerdo que me dijo, ay, mijita, usted va a viajar todos los días para hacer estas materias y va a gastar lo mismo si hace todas las materias de magisterio. ¿Por qué no se anota también para magisterio? Anótese para las dos carreras y después usted ve. Al final, yo digo, qué buena decisión, o sea, qué buen consejo, qué buena la decisión mía de tomarlo,
porque me anoté para las 2 carreras y en realidad me encantó magisterio. Es decir, no solamente que me absorbió muchísimo tiempo, porque eran muchas materias, sino que me encantó porque una vez que empezamos a hacer la práctica me di cuenta que, bueno, que era lo mío, que realmente lo hacía con mucho gusto y que me gustaba. Y a la vez hice el profesorado libre, que hoy por hoy, bueno, todo el mundo o va al IPA, o sea, al Instituto de Profesores Artigas, a cursarlo, o están los centros regionales de profesorado, pero en aquel momento o era viajar a Montevideo a hacerlo en el IPA, en forma presencial, o era cursarlo libre. Bueno, mi opción fue hacerlo libre. Es decir, cursaba las materias de tronco común, que me servían para las 2 carreras. Había que dar, ahí está. En realidad, bueno, en aquel momento no se exoneraba. Tuviésemos la nota, seamos excelentes, medios ahí, o muy malos estudiantes, examen había que dar. Y obviamente yo daba un examen y me servía para las 2 carreras. Pero después las materias específicas del profesorado las tuve que ir, estudiar sola. Compartí, tuve la suerte de tener 2 compañeras que también hacían el mismo profesorado, por lo tanto compartíamos materiales, compartíamos, bueno, charlas, de estudiar algo juntas, pero después iba y daba los exámenes libres en Montevideo. Y bueno, fue una carrera preciosa, la verdad que preciosa, como decían ella, yo la volvería a elegir, una carrera que exige mucho esfuerzo mental, porque exige como mucha creatividad, en el sentido de que, como ustedes decían, uno tiene que preparar la clase, buscar los recursos, resolver situaciones que son particulares y únicas cada día y cada año. Imposible replicar una clase que dimos este año, replicarla el año siguiente, porque los niños son otros, porque los tiempos son otros. Pero una carrera que, bueno, que trae muchas satisfacciones, que sí pasa esto de que nos vamos a la casa y seguimos cargando la túnica y seguimos cargando el bolso y seguimos cargando los problemas y los no problemas del día a día, y en una reunión de pronto de maestros hablamos de magisterio, hablamos de la escuela, pues no nos sale otra tema, o poco, hablamos de pronto de los hijos o de los maridos o del tiempo libre que casi que no teníamos. Pero en verdad una carrera muy linda, porque creo que yo no serviría para un trabajo rutinario y autónomo. Capaz que más de una vez me quejé de que no me daba la cabeza para pensar y hacer las cosas mejor o diferentes, o a veces no encontrarle el jeito a cómo trabajar determinadas cosas, pero creo que no me hubiera gustado hacer un trabajo de esos medios automáticos. Formales, sí. Ay, no serviría para eso. No. Bueno, la verdad, O arranco con la segunda pregunta. ¿qué te parece? Antes de la segunda pregunta, vamos a ir a la primera parte de los auspiciantes. Tenés razón. Porque a la primera parte, así, no sé, Iván, si tenés ahí los auspiciantes, que gracias a ellos, bueno, este programa está saliendo cada vez mejor, les cuento. El programa pasado hubieron 34 mensajes de personas que participaron, que me decía Charo, una amiga que siempre está al pendiente, que creo que no se acuerda que 30 y pico personas participaran en un programa de radio. En vivo, que, bueno, digamos. En vivo, por supuesto. Claro. En el Facebook la gente comenta. Así que sí. creo que la gente se está interesando cada vez más. Son temas realmente muy lindos. ¿Y qué es lo que intentamos hacer? Traer gente del pueblo para que cuente su anécdota y bueno, que la gente se entere de cosas que están pasando el día a día, que eso es lo más importante. A ver, Iván, vamos con los auspiciantes si puedes. Vamos con los auspiciantes y después, si querés, te leo algunos de los mensajes para que no nos vayan quedando para atrás. Dale. Bueno, arranco. Me toca a mí ahora la tarea. Tecnoshot de Walter Mozo, 20 reparación de sistemas de seguridad y redes, 20 reparación de notebook, las mejores marcas en celulares. WhatsApp 091 07 88 68. Sesiones de Reiki, energía que armoniza, equilibra y sana. Reserva tu sesión con Maricela Hernández al 098 91 50 54. Cabaña Luz de Luna, toros Angus, negros y colorados. Si quieres sacar bueno, échele bueno. 099 206 937. Tu ropa de cama siempre limpia, fresca y suave. Lavamos y secamos acolchados, mantas, ropas de cama. WhatsApp 095
984-593. Ricky Morales, instalaciones eléctricas y mantenimiento, refrigeración y aire acondicionado, 095-7531-62. Marcelo Aluminio, aberturas en aluminio en general, 099-063-841. Herrería Lescano, todo tipo de trabajos, estructuras, galpones, techos, cocinas a leña y calefactores, 25 de mayo y Andrés Delfino, 099-55-25-74. La Salada, queso, fiambres, dulces, conservas, pelegos, alfombras, talabartería en general, ruta 8, kilómetro 79 y medio, WhatsApp 092-171-297. Los podés encontrar en Facebook y también en Instagram como La Salada Solís de Mataojo. Buscás calidad, diseño y resistencia. Herrería y arte en hierro de Miguelo y Martín. Creamos galpones, portones, rejas, muebles, estructuras y trabajos únicos en hierro. Responsabilidad, detalle y finas terminaciones. Contactanos hoy mismo al celular 091 4185 90 o al 099 67 97 76. Presupuesto sin cargo. Miguelo y Martín, el hierro hecho arte. Kiosco Camino a las Sierras de Beatriz Bonifacio. Quiniela, raspadita, 5 de oro, recargas, golosinas, refrescos, cigarros, artículos varios, vestimenta, accesorios en general. Avenida Fabini 981, aquí en la localidad de Solís de Mataojo. Roticería Sabor Casero de Zuli Cabana y Sandro Monteagudo. En la entrada de Solís, kilómetro 79-200, les brinda la mejor comida casera, parrillada, viandas, postres, meriendas y bebidas, amplio estacionamiento, horario continuo de 7 a 21 horas, celular 099 30 93 81. Barraca y ferretería de lujo de Sebastián Durán, teléfono 44 47 55 20, celular 091 73 47 88, correo electrónico duranseba22 @gmail.com. Carrito La Salada de Windy Borges. Hamburguesas, choripán, tortas fritas, alfajores, postres caseros, refrescos. Te espera frente a las letras de Solís. Papelería Los Gurises, fotocopias, impresión, ciber, cotillón, regalos, encuadernación. Avenida Fabini, esquina José Pedro Varela, WhatsApp 098 37 43 74. O queda mejor decirlo 098 374 374. Indumentaria DM, tienda, ropa, calzados, vestimenta para toda la familia, damas, caballeros y niños, Avenida Fabini, esquina Sarandí. Bueno, continuamos con la temática de las preguntas. Voy a hacer la segunda pregunta. Primero la contestás vos, después sigue Jacqueline, después Alba. Simplemente eso. Iván quería decir algún mensaje también de gente que ha escrito. No sé Porque no se le borren, sí. Para que no se le borren. Bueno, y vas anotando ahí si querés. Dale. Sí. Tenemos por acá, dice María Alegre. Sí. Dice, muy buenas noches para todos. Felicidades a las invitadas. Paola Hernández, buenas noches. Muy agradecida a estas maestras que colaboraron con los valores y conocimientos de mi hija. Lelia Pérez, felicitaciones. Hermosas mujeres. Te voy apurando, va bien, vos me decís. No, dale. Virginia Calcerrada, en las reuniones familiares solo hablan de la escuela. Ellas se llevan un mes en su vida siempre juntas. Bueno. Qué lindo, gracias Excelente. Virginia. Excelente comentario, ¿no? Sí. Vanessa Anchordoki, buenas noches, saludos a las señoras maestras excelentes en su labor y muy comprometidas en lo profesional y en lo emocional con cada niño. Rosario Peláez Álvarez, por acá, dice, buenas noches, muy bueno el programa, felicidades a todos. Sí. Andrea Borges, buenas noches, divinas las maestras. Mirta Elena Silveira, buenas noches, qué hermosas vivencias. Por acá tenemos un mensaje de Lourdes León Esteves, ¿sí? Dice, excelente, felicitaciones por el programa y a las tres maestras referentes de Solís, gracias por su dedicación, compromiso y amor por una profesión tan valiosa que dejó huellas para toda la vida, un orgullo para nuestra comunidad. Gracias Lourdes, gracias por tan lindo mensaje. Muchas gracias. Héctor Zabaleta, hola, buenas noches, muy lindo el programa, un saludo para las maestras.
Delma Borges, dice por acá, que lo está viendo. Cristina Fernández, qué lindo, muy buen programa, sigan adelante. Felicitaciones de parte de Cristina. Muchas gracias. Elena Morales, qué orgullo, mis primas y su colega. Un abrazo. Bueno, empezó la parentela. Sí, Es importante eso. Luisina Barreto Borges, divina mi maestra Jacqueline Calcerrada. A ver, por acá. Rosario agrega, Rosario que ya está anotada, pero agrega un comentario que dice: estaría bueno también que inviten a algún médico para la calidad de vida y prevención. Gracias, felicitaciones por el programa, interesante los temas. Muchísimas gracias. Muy buena Vamos a tener idea. en cuenta, por supuesto. María Vargas, excelente, maestras y personas, gracias por tanto. Bueno, y Charo también responde por el día 22 de septiembre, el Día de la Maestra. Bien, Charo. Ana Carolina Calcerrada Jaurena, hola, saludos a las maestras, especialmente a mi hermana y prima. Michael Romero dice saludos a todos. Y Carmen Évora, linda las maestras. Bueno, la verdad que Muchas gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Todos coincidieron en que eran lindas maestras y buenas maestras. No sé si es que Ya vinieron pasaron de producidas clase, o... ya pasaron. Debe Antes, ser, antes claro. de Michael Romero, se me fue, a ver si podés, Dice que Iván. Ana Carolina Calcerrada. Ah, no sé bien. qué, sí, Ana sí. Carolina Calcerrada. Sí. Y después Carmen Évora, el último mensaje. Sí, bien, gracias. No, decía recién de la temática, que te hago una pregunta a ti, Sonia, y después a mí, cuando vos termines, Bueno, está. continúa Jaque y después continúa Alba. En sí, ¿cuántos años te llevó recibirse? O sea, recibirte, ¿no? Y 3 años. 3 Era años. El plan de esa época era, después de quinto y sexto, 3 años. ¿Querés contarnos algo de ese proceso? Y bueno, fue un proceso. Acercale el micrófono. Perdón. Ahí va. ¿Se escuchó o no? Sí, pienso que sí. Bueno, primero darle las gracias a toda la audiencia, que hasta me emocioné por las cosas tan lindas que nos dijeron. Bueno, 3 años que viajábamos, nos quedábamos la semana en Minas, en el hogar. Una etapa muy linda también porque logramos amistades. Me acuerdo que estábamos todas juntas, las de magisterio, éramos muchísimos en el hogar, pero era como una comunión, digo, de unidad. Todas las de magisterio, que las que iban antes que nosotros siempre nos ayudaban. Hoy por hoy seguimos conectadas. Y bueno, era lindo, y por otro lado, yo a veces digo los sacrificios que se pasaban, ¿no? Porque las fotocopias eran caras. Yo tengo el callo en el dedo de tanto escribir y escribir. El otro día conversábamos con Jaquela, increíble, pero nos tocaba a veces una práctica en la escuela que está al lado del Parque Rodó, y no nos pagábamos pasaje, nos íbamos caminando. Bueno, han cambiado los tiempos, ¿no? Pero era en esa época, ahorrábamos hasta el último pesito. A veces decíamos, era una fiesta, un día comprarnos una milanesa en el ombú, era algo de no creer. Pero bueno, todo eso sirvió, yo creo, porque el sacrificio también sirve porque te hace fuerte. Y a veces cuando nos encontramos con compañeros del hogar, que hay muchísimos, y todos trabajando, que no nos pasó a nosotros, pero generaciones anteriores nos decían, nosotros llegaba el jueves o viernes y no teníamos comida. Entonces compartíamos lo que nos mandaban los padres. Y hoy por hoy toda esa gente salió adelante. Entonces, a veces valorar lo que se tiene, y si comparamos hoy por hoy, que es más fácil estudiar, es más fácil. Y bueno, estuvimos esos 3 años, que éramos como 7 que estábamos juntas en la misma clase. Cuando entramos a la clase nos decían, acá vienen las del hogar. Pero defendíamos muy bien ese nombre porque
éramos muy estudiosas, muy comprometidos con lo que decíamos. Y viajar a Minas era, hoy en día se hacen 25 o 30 minutos, pero en esa época me imagino que eran otro tipo de ómnibus, de coches, por supuesto, digo, se pasaba a otra... Pero además, al principio que no tenías práctica, que también lo conversamos, cómo va cambiando toda la dinámica en sí, que por qué nosotros no viajamos, porque mira, te matás de la risa ahora, ¿qué son? Media hora. Y bueno, nos quedamos, también nos servía para buscar material, porque teníamos que buscar, ir a la biblioteca. A veces estábamos horas en la biblioteca. Y bueno, después cuando empezás con la práctica, obvio que se hace más difícil, indudablemente que si te quedás viajar es mucho mejor. Bueno, pásale el micrófono a la prima. Y bueno, 3 años, o sea, va a ser en el 23 de diciembre de este año, 40 años que nos recibimos. Y como dice Sonia, bueno, esperando, yo me acuerdo que mamá nos mandaba, porque Virginia iba a la UTU, también se quedaba en el hogar, mi hermana, y mamá nos mandaba, me acuerdo, con el gordo Fernández, aquel que era empleado del Banco República, a mitad de la semana más o menos nos mandaba otra viandita, porque esperábamos lo que llegara de casa, ¿no? Salía muy caro comprar comida hecha, ¿no? Y tiempo para cocinarnos era muy poco, porque nos llevaba toda la mañana la práctica en la escuela que nos tocara. Después toda la tarde hasta la nochecita en el instituto. Sí. Y bueno, uno ya sale cansado y después a sacar apuntes o nos pasábamos los cuadernos, porque no, como dice Sonia, en las fotocopias, no sé, recién habían empezado a salir. Es que alguien joven que está escuchando que habrá acostumbrado a los celulares. No, nada, todo es a la IA, todo eso, digo, inimaginable, ¿no? Algún libro que de repente compraba uno y lo compartía, otra compraba otro, y así nos pasábamos los apuntes, como dice Sonia, las compañeras del hogar que estaban un año adelantadas más que nosotros, nos pasaban todo lo de ella. Y bueno, en realidad no fue una carrera que difícil, vamos a decir, que lo logramos, porque pasábamos en eso nada más. O sea, toda la semana estudiando. Sí. No era, al no venir a la casa, eso también ayudaba, que era como que concentrarse, era lo que había que hacer y punto. Sí. De lunes a viernes pasábamos metidos allí. ¿Ayudaba la adaptación en el mismo lugar o en la ciudad de Minas? ¿Ayudaba la adaptación quedándose toda la semana? Sí. Es lo que pasa con Florencia hoy en día, que está en el IPA estudiando y está toda la semana acá. Claro. Ayuda muchísimo. Sí. Y bueno, y como dice Sonia, el aprender a vivir sola, digo, ahora uno, éramos jovencitas, digo, todo eso se aprende mucha cosa, más allá de la carrera aprendes otro montón de cosas. Y bueno, y después nos tocó salir a conseguir trabajo. En aquella época nosotros directamente nos fuimos a Canelones, porque La Valleja, al estar acá en la puntita del departamento, no nos servía ninguna escuela de La Valleja, pero íbamos a la ciudad de Canelones. Había una sola inspección y allá íbamos a elegir escuela. Íbamos a cobrar el sueldo a Canelones, una combinación de ómnibus, tenemos que ir a Montevideo, a veces íbamos con Regalado, que era camionero, el que vive aquí en mi casa, para aprovechar el viaje. Impresionantes todas las vueltas que dábamos. Y bueno, a ver, Albita. A ver esos años. Bueno, el plan de magisterio que yo hice fue de 4 años. El plan anterior. Fue un plan posterior al de ellas, porque yo estudié del año 87 al 90. Era un plan de 4 años, donde cursábamos todas las materias y teníamos que dar exámenes. Creo que ustedes también, ¿verdad? Sí, de todo. Dábamos exámenes, o sea, todo. La palabra exoneración creo que ya estaba en el diccionario en aquel momento, o por lo menos para nosotros no. Y bueno, y yo a diferencia de ellas viajaba todos los días. Yo viajaba del campo. Porque no vivía en la ciudad, no vivía en el yo vivía en lo que sería ahora el paraje Caballo Muerto. Mira. Cerca de Caballo Muerto. Vivía muy cerquita de la ruta, entonces salía todos los días a esperar el ómnibus, y viajaba todos los días, que claro, cuando el primer año era solo el cursar en el instituto las materias teóricas, claro, me iba al mediodía y volvía en la noche. Cuando en el segundo año empezamos con la práctica, me implicaba estar todo el día en Minas.
Y bueno, yo me llevaba el tupper de comida de mi casa. Y el segundo año, cuando empecé la práctica, bueno, iba a la escuela en la que tenía que hacer práctica, que también, caminando. Pero tuve escuelas más cerca, o sea, yo hice práctica en la escuela 1, que está muy cerca del centro. Sí. La que estuvo más lejos fue la escuela de Barrio Estación, después hice en la escuela 8. En la escuela 2, o sea, fueron escuelas bastante céntricas. Y me llevaba el tupper de comida, me iba al instituto, y en el mismo salón de clase o en el patio, depende de la temperatura del día, comía allí. Obviamente que microondas no existía, es decir, se trataba de comer la comida fría, lo que llevara lo más práctico, y empezaba las clases teóricas en el instituto. Y también el tema de la fotocopia, obviamente que era casi inaccesible. Sinceramente, yo del momento de que, bueno, mi padre era agricultor, era productor, mamá, bueno, trabajaba también en el campo, los recursos económicos eran muy escasos. Yo en aquel momento, bueno, la verdad que lo digo con mucho orgullo, llevaba minas para vender huevos y quesos, porque sabían que, bueno, que en casa se hacía queso casero, habían gallinas y se producían huevos, entonces siempre andaba cargada. Porque claro, desde que hice bachillerato, ya sabía, entonces me encargaba, ya iba con los huevos, con los quesos, y bueno, y ahí hacíamos unos pesitos, que bastante me ayudaba para pagarme los boletos, y después tejía para exportación, tejí muchos años para Rosa Rijo, que bueno, que más allá de un trabajo, yo digo, hoy por hoy lo valoro, porque digo, bueno, uno aprendió también un oficio, que si bien yo como desde casa se tejía mucho. Porque Manos del Uruguay, si no me equivoco. No, ella en realidad traía, o sea, no sé, era desde Montevideo que ella traía hilos y lanas y determinados diseños que había que tejer, y acá las personas que, bueno, que queríamos y que sabíamos tejer, íbamos y solicitábamos el tejido, y bueno, lo teníamos que hacer en determinados plazos, cumpliendo determinados requisitos, y bueno, yo tejía en todas las vacaciones. Después durante el año obviamente que rendía mucho menos, y obviamente si rendía menos, ganaba menos. Pero bueno, ese dinero me ayudó muchísimo para poderme bancar los gastos. Y muchas veces yo viajaba con el abono, y yo muchas veces digo, yo andaba sin ni un peso. Pero bueno, no precisaba, o sea, si tenía el abono y alcanzaba el ómnibus y tenía la comida, ya está. Y después el tema de sacar apuntes, claro. Como yo viajaba, muchas veces aprovechaba los fines de semana y la bibliotecaria me prestaba los libros. Y bueno, imagínense los fines de semana con un par de libros en casa, y bueno, era noche y día, sacando apuntes para ponernos al día, para no tener que sacar fotocopia, y bueno, y para poder cumplir con lo que había que cumplir, porque había que estudiar y bastante. Y bueno, y yo en realidad hice las carreras, las dos, en los 4 años. Logré hacer libre también el profesorado, que bueno, aprovechaba a dar los exámenes en Montevideo en los periodos de vacaciones. O sea, siempre había un periodo de exámenes ahí en febrero, otro en julio, en septiembre y en diciembre. Yo generalmente daba en julio, cuando tenía vacaciones de magisterio, y en diciembre. Y bueno, ahí lo fui llevando hasta que, bueno, un 18 de diciembre del 90 me recibí de maestra y un 23 de diciembre de profesora. Pero claro, pero en aquel entonces no había como otras motivaciones que me tentaran. ¿Qué hacer los fines de semana? Y sentarme bajo el parral a estudiar. Más allá de ayudar a hacer alguna tarea en el campo, que sí ayudaba, y era estudiar. No había otros atractivos como hay ahora, que de pronto me tentaran. Y bueno, me dediqué a estudiar y bueno, y logré el objetivo. Qué lindo. No, y que en esa época no eran los pases libres como ahora para el estudiante que tiene el boleto libre. No, yo me acuerdo de aquella maestra viajando en los años 68, 69 con la túnica en el brazo, haciendo dedo a los camioneros en Palme Miguel, que usted le habrá pasado en la ruta 80, en Pago en Agua Blanca. Digo, a ver si podían viajar, y realmente eso después con los años cambió, lo mismo para los estudiantes, ¿no? Claro. Cuéntenos un poquito en qué escuelas se iniciaron, ¿sí? En qué escuela empezaron a trabajar después de recibirse, hasta llegar a la escuela 5, que fue el cierre un poco de la frutilla de la torta. De las 3, ¿no? A ver, que pienso que hay muchas historias, por supuesto. Sí, empiezo yo. Y bueno, seguimos el mismo orden. Seguimos el orden. Bueno, yo empecé en Pando. Me acuerdo que el primer cargo era un mes
secretaria. Y yo recién recibida, yo le decía, ayúdame. ¿Yo qué hago? Secretaria en una escuela grande. Elegí, me decían, bueno, y elegí. Y bueno, ese mes que estuve, me ayudaron muchísimo. Y después seguí en escuelas de la periferia, de Pando. Trabajé en Barros Blancos, me encantó. Bueno. En Villa Universitaria, que nos quedaba como 2,5 kilómetros para adentro, que ahí hay lindas anécdotas porque había que cruzar un campito medio grande, si no dabas toda la vuelta, y cada tarántulas que... Y bueno, pero está, se hacía. Ahí estuvimos juntas con Yaquela como 2 o 3 años estuvimos ahí. Después ya me vine para la Ruta 8 y Barros Blancos. Y después de ahí que tuve efectividad, trabajé en Aeroparque también, es verdad. Después liberaba y me elegía en Pando mismo, en escuela de práctica, que ahí estuve mucho tiempo y me encantaba. Después cuando salió el concurso de tiempo completo, yo pensaba mucho en la jubilación. Porque digo, ¿qué hago yo con una jubilación de 4 horas? Y bueno, me inscribí y la llevé a Yaquela. Tenés que concursar conmigo. Iban de brazos. Qué lindo. Impresionante. Y bueno, y concursamos las dos. Y bueno, yo elegí primero en Montes. Me encantó trabajar en Montes. Me hubiese quedado, pero claro, obviamente el transbordo. Tenía que tomar 2 ómnibus. ¿verdad? Seguro. Después, con el tiempo, empecé a ir en la camioneta y la dejaba en la ruta, en el empalme, y después tomaba el ómnibus. Pero claro, tenía que salir a las 6 de la mañana, y cuando teníamos coordinación, que coordinábamos después de hora, o sea, de la salida, después de las 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Yo salía a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde y después venirte para tu casa. Entonces era como, a veces nos reíamos y decíamos, y bueno, nos falta traer la cama acá. Y bueno, y después cuando hubo traslados, y está, me pude trasladar, me vine para Solís, obviamente que me quedaba al lado. ¿No lo pensaste mucho? No lo pensé, y estaba mi prima, ya se había venido Yaquela. Y realmente digo que la Escuela 5 se trabaja precioso. El grupo humano es muy bueno. De la torta. Y una acotación. Y estar en mi pueblo, aparte. Si tendrás amor por la escuela, que ahora estás en la comisión. Sí. Ay, sí. De padre, amigo. Ha llegado. No suelta. Hoy me pasó que fui a buscar a mi nieta, y qué increíble, lo que es de vocación, ¿no? Me dice, pasa, me dice la maestra, pasa, y bueno, la fui a buscar, y la vi sentada, y digo, ay, qué divino, cómo me gustaría estar dando clase. Pero está, eso me viene y se me va, al ratito se me va. Eso lo aclaro, porque ahora levantarme temprano y la planificación y todo eso, no, ya fue, pero realmente sí. Sigo en la comisión porque me gusta mucho la escuela. Qué linda anécdota. Bueno, yo en los 2 primeros años, después que me recibí, trabajé en el colegio acá, de Nuestra Señora del Carmen. Trabajaba de mañana, daba clase en el liceo de biología, y de tarde primaria. Pero bueno, se ganaba poco en el colegio, era precioso, era el colegio al que yo había ido toda la vida. Tuve unos grupos preciosos también, pero bueno, el bolsillo me mandó a irme a la escuela pública. Y empecé en Barros Blancos, en la escuela que está sobre la ruta, en el kilómetro 25-500. Después me elegí en mi efectividad en Villa Universitaria, que ahora es de tiempo completo. En aquel momento era una escuela de 4 horas, entonces yo seguía en el colegio, en el liceo, y ahí salía a tomar el cota y me iba para allá. Después volví a la escuela de la ruta. El último año por Canelones fue en Pando, en la escuela que está frente al estadio. Y bueno, después del concurso de tiempo completo, que logré venirme para acá,
y bueno, 18 años trabajé acá en Solís, precioso. La verdad es lo más lindo recuerdo. Ya vamos a llegar a esa parte. No tiene ella el micrófono. Vos tenés Alba, tengo un saludo para ti de un alumno, a ver si te acordás. Buenas noches, un gran saludo para las invitadas, para Ramón, Iván y Sandro. Qué lindo escucharlas. Alba fue mi maestra en 6º año de escuela y profesora en el liceo, el Cañón. ¡Ay, sí! Muchas gracias, Cañón, Fernando, por muchas siempre gracias. Estar al firme. Sí, muchos recuerdos, ni que tal vez de alumnos. Y bueno, yo empecé trabajando, primero que nada empecé trabajando en el Liceo de Minas, en el Fabini, elegí como profesora en marzo del año siguiente al haberme recibido, y después en julio, mitad de año, empecé a trabajar en la Escuela 98 de Caperuza. Yo no salí de La Valleja. Y recuerdo que, claro, como yo recién recibida, ya como que secundaria me parece que a mí ya me alcanzaba, o por lo menos digo, uno como que va de a poquito, ¿no? Empezando, caminando. Y resulta que a mi casa, al campo, fue Anita Jiménez de Marenales, la conocen, que en aquel momento era inspectora, y va a avisarme de que estaban buscando maestro para la Escuela 98 de Caperuzas y que no había. O sea, la maestra en aquel momento, no recuerdo por qué motivo, pedía licencia, y obviamente había elecciones de cargos. Yo qué sé, yo sabría que había elecciones de cargos, pienso yo que sabía, no sé. El asunto era que yo estaba como focalizada en secundaria, imagino que planificando como loca, recién empezando, trabajando, imagínense, en el liceo, y era una guacha de 21 años recién cumplido. Y bueno, me fue a decir que estaba ese cargo para elegir, fui a la inspección, tomé posesión, y empecé trabajando en la Escuela Caperuzas. Primer día de clase, el arroyo crecido. Casi enloquezco. ¿Se imaginan en aquel entonces, primer día de clase, no podía ir a trabajar? Yo recuerdo de ver correr el agua, pero decía, yo no me puedo tirar. Iba en moto, viajé en moto a esa escuela. Y bueno, tuve que ir a la Antel, imagínense las cabinas telefónicas en aquel momento, a llamar a la inspección, a avisarle al inspector Juan Astor, que era fallecido, decirle que no podía ir a trabajar, y me acuerdo me dijo, no, pero por favor no se vaya a tirar al arroyo. No, se justifica que no vaya. Pero estaba desesperada porque primer día de clase, imagínense con toda la expectativa. Con toda mi expectativa, no podía ir a trabajar a la escuela. Qué anécdota, ¿no? No, fue tremendo. Y bueno, después, obviamente, que pude ir a trabajar al otro día. Fue una experiencia preciosa porque yo recién recibida, niños de allí de la zona. ¿Cuántos alumnos tenía? En aquel momento tenía 7 alumnos. Estas chiquilinas, esta muchacha Mozo Miranda, Paola González, bueno, no me quiero olvidar de bueno, María Cabrera, Carolina Cabrera, divina, una timidez al principio, pero después, claro, después se empezaron a enlargar, aparte, imagínense, yo jovencita, yo digo, ¿qué autoridad tenía yo? ¿Qué poder de aquello? Éramos como todos uno allí, aquello, era como una comunidad, aparte después con los padres se formó o sea, ya había una comisión fomento formada, pero se generó un vínculo precioso que hasta ahora, y bueno, sin detenerme demasiado en ese medio primer año, al año siguiente, año 92, yo concursé para direcciones rurales, y recuerdo que pude elegir otra vez la Escuela Caperuzas, se anuló la elección de cargos, y no sé por qué motivo, hubo un reclamo obviamente de alguien, no la pude, o sea, se volvió a hacer la elección, no pude elegirla, no pude elegir otra escuela cerca, entonces trabajé en el año 92 en secundaria, que yo trabajaba en el Liceo Fabini, tenía tanto ciclo básico como bachillerato, en aquel momento era como bastante accesible conseguir horas, imagínense que yo no tenía concurso por secundaria y ya tenía grupos a cargo. En el año 93 pude elegir Aguas Blancas, también una experiencia preciosa, conocí familias maravillosas también, ahí eran más niños, sí, una comunidad preciosa de Aguas Blancas. Y sin despreciar, por supuesto, a las escuelas públicas, donde están las ciudades, pero hay una magia especial en las escuelas rurales, ¿no? Porque por los vecinos, por el entorno, por el campo, por las costumbres,
digo, estaría bueno tal vez contar un poquito alguna anécdota de esa experiencia en las escuelas rurales, ¿no? Porque a mí me tocó muy de cerca, yo me crié en el campo, en la escuela 31, en la escuela rural, a la que adoro. Le mando saludos a la maestra y a toda la gente del barrio allí del Paso a la Cruz. Contar un poquito, si querés, alguna anécdota que porque claro, ¿qué pasa? En aquel entonces, capaz que aún ahora también, la escuela era el único centro como social de ese lugar, de la zona, la zona rural. Entonces era un lugar importante para las familias acompañaban mucho a sus hijos a pesar del trabajo. Entonces, bueno, allí desde el primer día de clase, esos niños con esas túnicas impecables, acompañados por los padres, hacíamos los actos patrióticos, allí iban los padres. Preparábamos, obviamente, canciones, danzas, y allí los padres acompañaban. Se hacían beneficios. Claro, hoy por hoy hay otras reglamentaciones que se justifican porque la sociedad cambia a la hora de hacer beneficios, pero en aquel momento se hacía un beneficio que consistía, por ejemplo, en un cuadrangular de fútbol, la faena de un animal, para después hacer un baile en la escuela. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, viví la experiencia en Caperuzas de un cuadrangular de fútbol, que me acuerdo que bueno, la mala experiencia fue que hubo problema entre los jugadores, entre los cuadros, y bueno, con el sol afuera, los partidos se terminaron, no se terminó ese cuadrangular de fútbol. Yo me acuerdo de estar, me acuerdo que había ido el camión de la Intendencia, que tal vez era la locomoción que tenían los jugadores. Se viajaba mucho antes los camiones para los bailes. Y en aquel momento se ve que llevaban los jugadores, y yo los jugadores subidos arriba del camión, yo tratando de convencerlos. Sí, convencerlos de que, claro, porque imagínense, se terminaba el cuadrangular, estaba previsto que se terminara, diríamos, anocheciendo para después seguir con baile. Y aquello se terminaba con el sol afuera, después sentados esperando que llegara la noche a ver si alguien iba al baile. Ahora, en esa época no tenían luz eléctrica ahí, ¿verdad? En aquel entonces, sí, teníamos luz eléctrica. Sí. Me acuerdo que después el baile, el que tenía la discoteca era Darío Rijo. Y recuerdo que también para ganar plata hicimos un remate de una mesa, un remate de un mazo, con un mazo de cartas. Yo rematé las cartas, primera vez en mi vida. Yo no sabía ni cómo era un remate de cartas. A mí me explicaron, yo sé que pero me descosía detrás de cada carta, y aquí la gente apostaba y apostaba y apostaba. Me acuerdo que ganaba un montón de plata, que eso fue una cosa maravillosa. No, muy loco. Yo me pienso y digo, no sé. Una experiencia como rematadora. Todo lo que uno hace por la escuela, y que capaz que por uno no lo hacía. Yo qué sé, no sé. Y como maestra, ¿cómo te interiorizás con los padres? Claro. Uno genera un vínculo, incluso, claro, ¿qué se genera en una escuela rural? Primero que nada, son menos familias. Exacto. Entonces, claro, los vínculos son más intensos y se genera un vínculo de confianza que también después en una escuela urbana se genera con las familias también. Pero tal vez la intensidad de los vínculos y bueno, yo qué sé, y de la confianza y de todo, no se da con todas de la misma forma. Porque fluye de otra manera. Y porque hoy por hoy, o por lo menos, yo trabajé en escuela urbana ya más tarde, entonces claro, también las familias, tanto las madres como los padres trabajan, entonces tampoco van tanto a la escuela porque no pueden, porque en ese horario no están. Y otra cosa muy importante es que trabajaba con diferentes edades. Claro. Eso también influía muchísimo porque tenías que tratar con... Claro, sí. El multigrado era un gran desafío porque uno tenía que planificar actividades para dejar a algunos trabajando de una manera autónoma, para trabajar de una manera más directa y dirigida hacia otros. Pero a la vez, claro, estaba ese que terminaba la tarea, que uno de pronto estaba focalizado en otros niños. Y en Aguas Blancas, por ejemplo, tuve más alumnos todavía, y me acuerdo que tenía las 7 clases, hasta tenía niños de inicial que de pronto no iban todos los días,
Pero bueno, también había que atenderlos y yo qué sé, y yo recuerdo que recién recibida, que uno tampoco tenía, o sea, nunca se termina de aprender, pero uno ahí sabía menos aún, y tampoco uno tenía, más allá de la formación del instituto, no teníamos mucho más. Los recursos que ahora, hoy por hoy, uno consigue, recursos didácticos, tampoco teníamos esa disponibilidad de recursos. Y bueno, nos ingeniamos y enseñábamos. Y bueno, allá en Aguas Blancas también experiencias preciosas. Fue una escuela, era una escuela granja. O sea que había un quintero, que era Luján Viroga, que fallecido. Y bueno, hoy que ustedes decían, uno como maestro es maestro, enfermero, psicólogo, bueno, ya está veterinaria, porque había claro, había animales y me acuerdo que había cerdos con lechones, y yo recuerdo de ayudar a Luján a vacunar los lechones, porque yo estaba acostumbrada a hacerlo con papá en el campo, entonces como que, aparte papá me acuerdo me decía, mirá que hay que darle para los parásitos a los lechones, me acuerdo que papá medio que me orientaba un poco en qué sugerir y y bueno, tenía familias que colaboraban muchísimo, allá, y también me acuerdo que hicimos beneficio, me acuerdo una faena de animales, esas tareas que llevan todo el día, donde uno ya ni piensa si trabajaste por 4 horas, por 8, por 6, allá sí. Tratabas con diferentes edades, diferentes clases, alumnos, pero también después de cierta cantidad de alumnos como que te ponían en una practicante o otra maestra. Una ayudantía, claro. Pero en aquel momento, claro, eran 12, 13 alumnos que tenía y no ameritaba ayudantía. Trabajaba yo sola. Bien. Después trabajé en el año 94, que elegí ahí un cargo en una dirección urbana. Eso fue mortal. Fue un año que lo disfruté y lo sufrí, las dos cosas, porque no estaba preparada para eso, y yo considero que no tuve como la personalidad suficiente para decirle a la inspectora, no, yo este cargo no lo quiero. Es decir, ¿qué sucedió? Yo tenía concurso de directora rural, y resulta que habían cargos urbanos, que obviamente de direcciones urbanas, que lo elegían, por supuesto, que los maestros que tenían concurso como director urbano. Quedó un cargo ahí, escrito en un pizarrón, que nadie lo eligió, y que decía Escuela Ex 2. ¿Qué pasa? La Escuela 2 era doble turno, es la escuela que está por 25 entre Brígido y Valle. Esa escuela era doble turno, pero que habían resuelto, como una escuela muy grande, habían resuelto crear una dirección para la mañana, que seguía siendo Escuela 2, y una dirección para la escuela de la tarde, que todavía no tenía número. Obviamente que exigía un trabajo de organización, de creación de la escuela, un trabajo administrativo, y que bueno, se ve que nadie le quiso agarrar viaje. El asunto fue que habilitaron a los que teníamos concurso de direcciones rurales a elegir esa escuela. Empezaron a llamar a la lista de directores rurales, por ahí me llaman a mí, y yo dije Escuela 58. Yo me quería ir un segundo año en la Escuela 58. Entonces había una inspectora que aún vive, Nelva González, que me convenció. Y por ahí habían maestras que trabajaban en esa escuela, que por favor elegí, que te ayudamos, que dale, que vos podés, que no sé cuánto. Y poco menos me hicieron la toma de posesión de la escuela X2. Y yo digo, no, claro, yo no tuve la personalidad suficiente para decir, no, yo quiero la escuela 58 y aquí paramos. Y la elegí. Obviamente que la tarea fue hacer, imagínense, un libro de matrícula desde el número 1. Había un secretario con muchísima experiencia y mi tarea fue principalmente organizativa. Pero claro, hubo que crear una comisión fomento, después hubo que proceder a la nominación de la escuela. O sea que hubo como actos muy importantes que tuvieron que ver con darle un número, que fue la 117, después con comisión fomento, seguir todo un procedimiento establecido por reglamento para darle nombre a esa escuela, había opciones de nombre, había que justificar por qué, etcétera, etcétera. Y bueno, transité el año, bien, pero sí, una experiencia que me estresó muchísimo. Por eso digo, lo disfruté, conocí mucha gente, mucha familia, no tuve problemas, por decir la verdad, no tuve en sí problemas que me hayan generado, pero bueno, pero se notaba la responsabilidad de una escuela rural. Por favor, sí, claro, no, y muy nuevita. Yo además era muy, tener maestros a cargo. Claro, de todas maneras, eran maestros que me respaldaron mucho, que me acompañaron mucho,
Pero bueno, yo era consciente de que yo podía ser la hija de ellos. Claro. ¿Está? Bueno, y después, año 95, elegí la efectividad en la escuela 5, que considero que fue un poco de mérito y un poco de suerte. ¿Por qué? O sea, me había ido muy bien en el concurso por escuelas comunes, yo estaba en los primeros lugares, creo que en el lugar 2 o 3, pero también fue una cuestión de suerte porque justo en La Valleja surgen 5 cargos para elegir en efectividad, cosa que era rarísimo en La Valleja que se liberaran tantos cargos. Entonces de ahí que pude elegir la escuela 5 y bueno. Acá tengo un mensajito del Cañón que dice, las escuelas rurales son preciosas. Con el correo todos los años me encanta hacer la recorrida entregando los materiales, libros y demás. Algunas para llegar son una total travesía. Y es cierto, es cierto. Qué experiencia. Muchísimas gracias, Cañón. ¿Qué te parece si vamos a los mensajes de Iván? Creo que Robert Hernández creo que también tenía un mensajito por ahí. Sí, lo tiene en el teléfono. La verdad que bueno. Y vamos a recordar la consigna. ¿En qué día es el Día del Maestro? ¿Sí? Y el ganador se va a llevar, acá tengo la bolsita de la salada, ¿tá? Si es una mujer, un monedero, ¿sí? Precioso monedero, donado por allí, por la salada. Y bueno, se suma una hermosa billetera. ¿Tá? Así que muchísimas gracias por donar estos premios a la salada. A ver, Iván, si tenemos ahí algún mensajito. Estoy tratando que las maestras no miren mi letra. La falta de ortografía. Por favor. Quizá para los doctores, entonces. Bueno, un saludo grande para ti, para Ramón, para Iván y para las invitadas. Vamos arriba. Muchísimas gracias, Robert. Hernández. Muchísimas gracias. La verdad que un programón también el que hicimos contigo y con el Vitrola el jueves pasado. Ahí. Sí, ya lo tengo anotado. A ver, ¿alguno otro? Si hay, Iván, por ahí. Por acá tengo un mensaje de WhatsApp. Dice: saludos a las maestras, ya que me dio biología y Sonia me dio tecnología, creo, en el colegio. Buen programa. Esto lo mandó Fabián Gutiérrez. Mira. Sí. Bueno, Fabián Gutiérrez. Lo dejamos fuera del concurso porque se ganó los 2 últimos concursos él. No, los 2 últimos de corrido no. Ganó uno, el jueves siguiente no el otro. Pero lo quedé esperando el sábado pasado. Lo quedamos esperando y no fue, Fabián. ¿Qué pasó? Que te quedamos con el asado pronto esperando. Así que bueno, gracias por participar, Fabián. Bueno, y si querés anotar numeritos ahí. Sí. Virginia Calcerrada decía: el hogar estudiantil, lindos amigos que cosechamos. Se me fue porque agregaron un mensaje nuevo, qué lástima. Sigo con el siguiente. Yolanda Meroni, felicitaciones para las docentes. Nancy y Denis, abrazo a grandes compañeras. El hogar estudiantil nos facilitó. Y se me fue el mensaje también. Les voy a pedir que de momento no escriban más mensajes para que no se me borren los anteriores. Y después que lea el último, sí pueden seguir escribiendo. Vanessa Ramos dice: un saludo a las maestras. La maestra Yaquela fue practicante, ¿puede ser? En mi escuela 58 de Aguas Blancas. Sí. La recuerdo, dice. Graciela Núñez. Se me fue el mensaje. Sigo con el siguiente. Cecilia Alonso dice: está mirando con orgullo de ver cuánto valor tiene la gente humilde y que valoran sus raíces. La campaña y esa crianza con tanto sacrificio hoy disfrutan sin olvidar y gozan de una digna jubilación. Felicitaciones, guerreras de nuestro querido pueblito, hoy ciudad. Alejandra Bonilla: hermosas personas, excelentes maestras. Albita fue mi maestra en 6º año, me hizo bailar el pericón, fue la única en todos mis años que logró eso. Nunca me gustó bailar ni participar. Saludos. Qué buenos recuerdos. Yolanda Meroni: hermosas anécdotas, maestras solicenses. Alicia Fumero: las admiro a las 3, excelentes maestras.
ni trabajo que le dieron a mis hijos, y ni hablar de mi nieta. Malena Évora, un cálido y afectuoso saludo a mis estimadas colegas, excelentes profesionales y grandes personas que han dedicado su vida a formar generaciones de nuestro querido Solís de Mataojo. Muchísimas gracias, Malena, del barrio ya de cerca del Paso de la Cruz también. Claro. Nancy Denis agregaba: Albita rematadora, no sabía de esa faceta tuya. Bueno, por ahí es un perfil que se da porque viste que Marita Hernández, también colega de ustedes, jubilada, prima mía que vive acá en Solís, vive por la misma calle que yo, 25 de agosto, ella después de verse jubilado estudió rematadora y se recibió de rematadora pública. Ay, por favor. Y tuvo el orgullo de ir a rematar en un beneficio de la Escuela 80, a participar en un remate, pero ya con más de 60 años se recibió. Que bueno eso, ¿no? Porque es una afinidad con lo que tú estabas haciendo recién el cuento, claro, ¿no? Mi objetivo era ganar dinero allí. Yo no sé cómo lo hice, si bien o mal, pero lo cumplí. Yo quería ganar plata. Bueno, Blanca Marrero, saludos para todos, muy bueno el programa ahí. Después Malena agregaba: es así, Albita querida, yo con 30 años de carrera sigo trabajando codo a codo con la comunidad, actualmente en la querida Escuela 67 de Pueblo Montes, desde hace 14 años, en esta profesión en la que abrazo cada día con entrega, dedicación y cariño. Adriana García, hermosas las maestras. Rosario participaba también diciendo que el 22 de septiembre, también lo mismo decía Adriana. Vanessa Anchordoqui también. Bien. Y Lourdes León Esteves también. Acá nos había quedado un mensaje, creo que de Betty también, que no sé si lo habían anotado. Tenés que anotarla también. Sí. Héctor Zabaleta dice: anotado. Ahora que Alba nombró la Escuela 58, fue maestra de mi hija en primer año. Exacto. Mira qué bien. Una muñeca. Zuli Cabana, felicidades a las invitadas. Cuántos recuerdos de mi escuela rural número 92. Maestras, lindos recuerdos, besos. El caballo muerto. Marianela Brioso Ahí está. dice: el 22 de septiembre. Lo mismo dice Yolanda Meroni. María José Viera, 22 de septiembre. Saludos a las maestras y Albita, mi maestra de sexto. Espectacular, la gente cómo está prendida la radio. Se está enganchando, Vamos a tener que agregar más bolillas a ese bolillero. Aparte todos coinciden, hermosa maestra. Fabián Casanova, buenas noches, muy interesante programa. Las maestras de escuelas rurales como la 22 de Solís Grande, que recuerdo una maestra de Minas que se quedaba toda la semana porque era muy difícil viajar. Saludos a las maestras y para ustedes. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Luis Felipe Fontes, el Día del Maestro es el 22 de septiembre. Sandra Pérez Jaurena, felicidades a las primas. Bueno, le agradecemos a todos los que están mandando mensajes. Así le damos tiempo a Sandro para que anote, porque no me da. La maestra le corrige la mano. Mirá cómo te corrigen la falta. Bueno, la verdad, espectacular. Muchísimas gracias, Iván, por el esfuerzo. Pasamos el récord anterior del otro programa. Estaba previsto con la invitada que traíamos. Sí. Para que vamos a agregar también a Marinela Cal. Calzarrada. Saludos de Texas, Estados Unidos, a mi prima Sonia y al pueblo. Marinela. Bien. Bueno, hay muchos mensajes, Cecilia Alonso agregaba: me quedaría toda la noche viendo cosas tan enriquecedoras cuando todo era sacrificio, pero se disfrutaba cada logro. Creo que ya estaba Cecilia Alonso, me parece. Sí, creo que sí. Sí, está. Bueno, muy bien. Sandra Pérez Jaurena escuchando desde Maldonado. Bueno, disculpen si me quedó algún mensaje porque yo estoy leyendo de la computadora y en el chat cuando se van agregando mensajes, alguno queda para atrás y no lo puedo recuperar. Quedó quizás algún mensajito ahí, pero la mayoría fueron leídos. Bueno, muy bien. Empezamos con la pregunta de Dale, vuelta. seguimos con las preguntas.
Bueno, empezamos con Sonia, por este lado. Bueno. ¿Cómo eran las clases en esa época? Digamos, las tizas, los deberes, todo lo que tiene que ver con digamos, con la disciplina, con los utensilios, con ¿cómo eran en realidad? Bueno, totalmente diferente. El paradigma era basado en que el maestro era el transmisor del conocimiento. El alumno tenía una participación, si bien participaba, pero era mucho más pasivo. No era horizontal, digamos, entre el maestro y el alumno. No había horizontalidad porque era el maestro el que daba las clases, el que impartía el conocimiento, y bueno, y el alumno en general como que más bien escuchaba. También, obviamente que en esa época también se comenzó el trabajo más en grupo, a tratar de que el conocimiento se hiciera a través del alumno, pero no, el cambio de paradigma en sí vino después. La incorporación, por ejemplo, de la informática en las escuelas, el uso de la computadora tuvo un cambio total, radical. Y bueno, en esa época usábamos el pizarrón, la tiza. Habían libros, pero no habían tantos libros de primaria. Hoy por hoy contamos con el recurso de los libros, que obviamente ayudan muchísimo. Latero era el primero. Sí. ¿Usaba la regla? ¿Usaba la regla? Sí. Bueno, hoy también se usa la regla, pero no las usábamos para... Bueno, no, a mí me tocó. Las cuentas con el ábaco. Sí, también. Después lo memorístico. Me acuerdo que en la época también había como que aprender las tablas y la operación. Hoy sabemos que en sí lo importante no es saber la operación, lo importante es saber para qué voy a usar una suma, una resta, una multiplicación, es razonarlo. Yo me acuerdo que cuando hicimos los cursos con Yaquela en áreas integradas, que teníamos sexto año y el que quería anotarse, bueno, nos anotamos y nos fuimos a hacer el curso de áreas integradas que en Montevideo, que elegías el área que tú querías. Éramos las dos y trabajábamos con los dos sextos. Yo elegí la parte de lengua, ya que era la parte de matemática y biología, y yo me acuerdo, pero así como que la veo a Josefa Gamio, que era una erudita en matemáticas, que ella hacía énfasis en eso. Pero ¿para qué tanto las tablas, muchacho? ¿Pero qué es la operación? Y uno, como viene con un esquema, el esquema que uno aprendió, tal cual, porque es difícil desgravar lo que a vos te enseñaron. Y bueno, nosotros veníamos con ese esquema de que hay que saber bien la operación, que no quiere decir que no se malentienda. La operación está bien, hay que saberla. Pero ella, me acuerdo que decía, pero lo importante es saber para qué vas a usar una multiplicación, para qué vas a sumar, para qué vas a restar, porque justamente es para poder resolver un problema. Entonces, los maestros le discutían. Entonces me dice, mira, lo que tú me estás preguntando yo te lo voy a responder con otra pregunta. Pero ¿cómo? Y la cuenta, ¿cuánto sale una calculadora? Decía ella. Y nos costó poder entender. Y sé que mucha gente hoy por hoy lo dice, pero no la operación. Que no quiere decir que se descarte. Pero pocas veces agarrás y te pones a hacer la operación. Hoy por hoy ya tenés el celular y ese tiempo, decía ella, priorizalo en razonar. Porque si vos podés saber perfectamente la operación, pero si vos no sabés resolver el problema, ¿para qué te sirve la operación? Entonces, ¿cuál es más importante? Decía ella. Y bueno, hacer ese curso, por ejemplo, fue nos abrió la cabeza. Yo me doy cuenta que todo lo que había aprendido en el instituto, así, no, era como cambiar totalmente. Perdió vigencia. Vigencia, exactamente. Por ejemplo, el enseñar a través de la problematización. Porque,
claro, el maestro como que impartía y decía, bueno, esto es así. No, problematizar. Entonces decíamos, pero ¿cómo problematizamos? Entonces llevaba mucho tiempo. Un tema, por ejemplo, me acuerdo hasta el día de hoy, que era trabajando fotosíntesis, ¿cómo podía ser para que el alumno, que me acuerdo que lo decía Piaget, cómo romper esas estructuras cognitivas que uno trae, ¿tá? Cuando vos rompés ese conocimiento que vos lo traés como que es muy certero, y vos rompés todos esos esquemas, ahí empieza realmente el conocimiento. Entonces, para que más o menos me entiendan, porque capaz que el que no está en esto no entiende. Me acuerdo una pregunta que era una pregunta generadora de conocimiento, estábamos dando fotosíntesis. ¿Cómo podemos decir que las plantas producen oxígeno si respiran igual que nosotros? Me acuerdo del debate que se armó en la clase. Me decían, pero maestra, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo decimos que las plantas nos proporcionan oxígeno si ellas respiran igual que nosotros? Y de ahí, eso era una pregunta que rompía lo que yo tenía como muy certero, y ahí empecé a buscar el conocimiento. Entonces, cuando empezaban a buscar el conocimiento, es que nos llevó muchísimas clases, muchas clases. Y ahí realmente es cuando decía, el niño aprende. Bueno, eso lo aprendimos cuando fuimos a hacer los cursos en Montevideo, que fue pero un cambio total. Y los profesores que teníamos en ese momento eran excelentes. Me acuerdo que en lengua, Dotti, no sé si seguirá, Eduardo Dotti, salía a la clase y lo aplaudíamos. Pero era un cambio que llegábamos y decíamos, pero todo lo que habíamos aprendido a mí me cambió la cabeza. Me costó, que hasta el día de hoy digo, bueno, esta mujer cuando me contestó eso, y era la 1 en matemáticas. Y bueno, los cambios, por suerte, digo, siempre mirando al futuro, ¿verdad? La incorporación, por ejemplo, de las TIC. No quiero abarcar tanto porque si no le voy a dejar a ella, pero por ejemplo, trabajar en el pensamiento computacional, que cada maestro lo puede hacer en la clase usando la computadora, pero también lo podemos hacer a través de Saibal, que se hace a través de la pantalla con una persona que nos dirige. Yo las veces que trabajé en pensamiento computacional acá en la escuela, era una de Buenos Aires, que nos conectábamos a cierta hora, eso se coordina, a qué hora, de acuerdo a las actividades que tenemos. Y bueno, ver el avance de los chiquilines basado en un razonamiento lógico. Por ejemplo, a ver, para explicar un poquito más, para que entiendan ese razonamiento, decir, bueno, si me voy a vestir, ¿qué voy a poner primero? ¿Me voy a poner primero el pantalón y después los zapatos? Era como enseñarles el trabajar en lo lógico y desarmar el problema en sí en varias partes y para después recomponer. Que, por ejemplo, uno de los trabajos era en base a distintos elementos que se daba, armar una tortuga, hacerla caminar, pero tiene que tener este color, este otro color. Creo que vos lo hiciste también en pensamiento computacional, llegar a tal casita o qué casita o de qué color. Y más allá de ese trabajo, ver cómo el niño trabaja socializando y trabajando con el otro. Y se involucra. Y se involucra, es muy importante, porque el trabajar en equipo, Vygotsky, que dice el desarrollo de lo próximo, o sea, cómo tengo a mi compañero que me puede ayudar, que quizás en esto yo estoy más flojo, pero mi compañero lo tiene más claro. Entonces el trabajar en equipo, socializando, que antes era rígido, que no podías copiar, que no podías mirar, y bueno, totalmente productivo, y ver que el maestro acompaña ese proceso, acompaña a que el propio alumno sea el hacedor de su conocimiento, no pararme y hablar y hablar y hablar, porque no genera conocimiento. El yo dar y dar y dar
puedo saber muchísimo yo del tema, pero si yo no trato de que ese niño internalice ese conocimiento, va a ser vago. Capaz que se acuerda un día o dos, pero si él no generó su conocimiento, no va a perdurar o no lo va a lograr, en definitiva. Y bueno, me da cosa hablar tanto y capaz que, no sé, después hablar, me parece muy importante también del juego. Vamos a darle la participación a ella y después vamos a meternos un poquito en la escuela 5, que justamente es la escuela de la ciudad. Entonces vamos a una experiencia cortita cada una y después ya nos metemos de lleno en la escuela para ver un poquito lo que se está haciendo hoy comparado con lo de antes y bueno, todo eso. Bueno, yo por tomar un punto, porque son tantas aristas que tiene, es el trabajo que antes era más individualizado y en la escuela de ahora se trabaja mucho a la par con otros. Si bien cada persona, cada ser humano es singular, tiene sus propios ritmos, tiene sus momentos, cómo fortalece que los niños interactúen entre ellos para resolver problemas, para estudiar juntos. Veo que eso ha sido una gran fortaleza, el cambio, no el niño sentado ahí y en una evaluación, es decir, ver si va aprendiendo en un proceso, no como al final del año a ver qué aprendió. ¿Habrá llegado, no habrá llegado? Pero no solamente está los aprendizajes curriculares, también está lo otro, lo social, lo emocional. Esa interacción con otros, qué tan importante es, porque hay niños de repente que son más tímidos y les cuesta participar, y a veces en grupo se logra que sea el nombre del grupo, que participen sin miedo. ¿Qué diferencia hubo antes de la Ceibalita a después de la Ceibalita, a trabajar en un aula con los niños? Y lo que pasa que el mundo cambió así, en pocos años cambió tanto que a los maestros que ya estábamos ya alejándonos de esta tecnología, nos damos cuenta que los gurises tienen una facilidad para aprender. ¿Cuántas veces les pedíamos a ellos hasta que nos buscaran en la tele, buscar en YouTube o en otras aplicaciones, nos dan vuelta. No, o sea, nacieron en otra época, son fruto de la tecnología, la robótica, que digo, se utiliza tanto y el Ceibal, todos los proyectos que hay apuntan a eso, que hay concursos, hay encuentros, y eso a los gurises les interesa, y lo que al niño le interesa lo aprende. Entonces no podemos ir como separados una cosa con la otra. Nosotros nos tuvimos que ayornar y yo reconozco que al principio me costó. Pude explotarle al Ceibal todo lo que es el aprendizaje por sí mismo, porque hay programas hechos de manera que vos mismo te vayas autoevaluando. Las evaluaciones también en línea que ayudan muchísimo. Más allá del resultado es el proceso de buscar el aprendizaje, como decía Sonia. Yo pienso que fue un antes y un después. El Ceibal, y que lo más importante, pienso yo, que todos acceden. La computadora es de cada niño. Me imagino que antes había una computadora o dos, no sé, en el salón. Ustedes daban una aplicación. Una computadora por ser. Bueno, vos estuviste en otra etapa en que había una sala de informática. Después. Sí. Acá en la escuela 5. O sea, a ver, si pensamos en los primeros años, pensando un poco en la pregunta inicial, sí, la pregunta no quiero repetir, sino agregar. Sí, digo, pensando en los paradigmas que tú hablabas. Cuando empecé a trabajar, obviamente, donde lo importante era, a la hora de leer, la lectura corriente y expresiva. O lectura vacilante, o lectura, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Y ahora pienso, o sea, años después, ¿qué pasó? Ellas, por ejemplo, vivieron una formación en áreas integradas, y yo, por haber elegido acá la escuela 5 y después que se hizo en tiempo completo,
tuvimos la formación para escuela de tiempo completo en todas las áreas. Hubo un primer año de formación en tiempo completo donde se abarcaba todas las áreas, hasta incluso el juego y la convivencia. Y después también hubo formación donde tomamos por área lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Y ahí pudimos ver y fuimos conociendo justamente un nuevo paradigma. Hoy por hoy, no importa si se lee corriente o no, si el niño es tímido y hay que ponerle la oreja para poderlo escuchar, porque lo que interesa es cuánto comprende de lo que lee. Antes nos interesaba, si leía corriente y expresión, decíamos, precioso leyó. Y ahora le diríamos, precioso aquel que me sabe decir qué entiende de lo que leyó. Hoy por hoy hablaríamos de la oralización, puede oralizar muy bien, excelente, de una manera expresiva, pero ¿comprende o no comprende? Por ahí va a pasar la cuestión. Después, en las matemáticas, incluso uno siempre asocia también el razonamiento a la matemática y también el razonamiento en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Antes, de pronto, era más memorístico el acontecimiento, la batalla de las piedras. Bueno, ¿cuándo se hizo? ¿Quiénes eran los bandos? Y ahora, tal vez, empezamos a trabajar las ciencias sociales más desde los conceptos, desde cuáles eran los intereses de los protagonistas de aquel momento, desde la vida cotidiana de aquel momento. Entonces, eso hace que el niño tenga la posibilidad de aprender más sobre el contexto del siglo XVIII, del siglo XIX, más que la memoria de la fecha. ¿Tá? Un poco valorar esa cuestión. Estoy pensando qué fue lo que dijeron ustedes, que yo por ahí fui pensando qué más decir. Y bueno, y después la incorporación de la tecnología. Claro, cuando trabajé en escuelas rurales, obviamente que teníamos un grabador con el cassette como para escuchar alguna cosita y no más de eso. Después acá en la escuela 5 hubo una sala de informática, y se inauguró después, que fue con equipos que Antel o el Banco República dejaba en desuso, y ahí se instaló una escuela de una sala de informática que Mari Jiménez, que en aquel momento, las torres inmensas, impresionante, las torres, los monitores, sí. Y Mari Jiménez, que en aquel momento era era maestra, después pasó a ser secretaria de la escuela, daba la clase de informática a los chiquilines, teníamos determinados horarios. Y después hubo un proyecto de una computadora por aula, fue un proyecto muy caro, en el que, bueno, se instaló en cada salón de clase una computadora. Y para eso también tuvimos una formación para poder trabajar con los niños. Y bueno, pero fue un proyecto en el cual tal vez no se pensó después en el mantenimiento del equipo. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Lo clásico. Claro, no teníamos internet, empezaron a surgir problemas de los mismos equipos, y bueno, y quedó después medio ahí. Obsoleto, sí. Totalmente. Hasta que después, bueno, vino la Saibalita y bueno, y ya. Todo. Claro, y hoy por hoy también se valora mucho la participación del niño y la iniciativa del niño. O sea, muchas veces, hoy por hoy, por ejemplo, pensamos en proyectos de aula de temáticas que a los niños les interesan. ¿Tá? Antes era impensable preguntarle al niño, por ejemplo, qué le interesa, o a partir de lo que los niños cuentan o dicen, uno captar cuál es el interés de ellos. Yo, por ejemplo, una experiencia que la verdad que terminó siendo muy exitosa, muy, muy linda, y que me acuerdo que, bueno, me enganchó mucho, que fue también iniciativa de los niños de los últimos años acá en la Escuela 5, fue el año del censo, que me acuerdo que un niño me dijo, ¿y nosotros podemos ser censistas? ¿Podemos censar? Me acuerdo yo quise trabajar el censo, me acuerdo que a partir de la publicidad, con niños de tercer año, niños de tercer año, como para incorporar esto de que era el censo, de términos que aparecían en esa publicidad, y resulta que sí, ellos querían. Y bueno, y resulta ser que terminamos haciendo un censo dentro de la escuela donde ellos elaboraron el cuestionario. Fue todo un proyecto que incluso hasta yo lo hablé con la directora, porque implicaba ir a las clases, hacerles preguntas a los niños, mover la escuela en definitiva. Y me acuerdo que le dije a la directora, bueno, ¿qué te parece si nos comunicamos contigo, pero también a través del correo electrónico? Entonces, usamos mi correo electrónico, los niños redactaban el correo electrónico, dirigido a la directora,
diciéndole que era lo que queríamos hacer. El director nos respondía y cada vez nos pedía, bueno, que planificáramos tal cosa. Bueno, terminó un proyecto precioso, pero creo, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido. Y fue idea de un niño. Surgió de los niños. Sí. O sea, como antes de pensar con el ojo bien apuntando a descubrir esos intereses. Claro, sí. A veces uno también da pie. Claro, obviamente que a uno le mueve el piso. Porque en un momento era tan la organización que exigía que yo en algún momento dije, ¿para qué me metí en esto? Porque claro, había que meterle mucho pienso, mucha organización. Había que estudiar y había que después, claro, ¿qué me implicaba en este caso particular? Que iban a ir en forma autónoma, pero también porque uno al final y al cabo no confía en que un niño de 8 años es capaz de hacer cosas, y uno le parece que tiene 8 años, es chiquito. Sí, es chiquito, pero porque implicaba que 6, 7 niños se fueran solos a una clase con una computadora, a la clase de primer año, a hacerle 20 preguntas a los niños, uno por uno. ¿Está? Porque yo no podía estar en los 12 salones a la vez. Y después otros 6 iban para otra clase, otros... ¿Está? Y bueno, pero aquello terminó saliendo. Era integrado. Preciosísimo. Sí. Un éxito. Fue, verdaderamente. Así como hay experiencias que de pronto a uno le salen a medias, bueno, esa fue... Qué lindo. Déjame leer un mensaje de acá. Matías Julián dice: buenas noches, Sandro, muy buen programa, saludos para ti, Iván, Ambrosio, y saludos a las invitadas. Cuando cursé la escuela, Albita era secretaria y además nos llegó a dar clases de gimnasia alguna vez. En esa época no existía profe de educación física. Día del maestro 22 de septiembre, mi mujer es maestra. Jaja, dice. Saludos, Matías Julián, muchísimas gracias, Matías, por participar. Qué lindo esto. Sandro, te iba a hacer una sugerencia. Te iba a hacer una sugerencia, qué bueno, ¿no? Capaz que habrá sido... Habré salido a jugar con ellos, vaya a saber. Qué bueno. Sandro, contar en la interna esto mientras vamos ahora a los mensajes. Nosotros preparamos las preguntas los lunes, nos juntamos en la casa de él después de mirar el informativo, pero la verdad que nos desbordó. ¿Qué te parece si invitamos a las mismas maestras para el próximo jueves? Porque ¿qué pasa? Elaboramos 10 preguntas y hicimos 5. Y vamos por la mitad. Y mirá Iván cómo nos está mirando. Mirá Iván cómo nos está mirando. Ambrosio, no, pero a ver si me entendés. Mirá Iván cómo nos está mirando. Muchas cosas pero todavía. Nosotros cobramos por venir. Bueno, vamos. Nos va a salir caro. No, el tema es que Iván tiene el programa de él a las 10. Nos regaló estos 30 minutos más que nos fuimos del programa de él. Pero la idea es que estén todos presentes y hacerle todas estas otras preguntas, que es la parte básica, más que nada. Así que bueno, invitamos a todos los oyentes para el próximo jueves seguir con las mismas invitadas, bueno, seguir con las preguntas que tenemos y preguntas nuevas que pueden formular los propios oyentes. No Seguro. sé qué les parece a ustedes. Sí, encantado. Iván, ¿tenés algún mensaje más para ir poniendo en la lista? Bueno, me colocaste. No, perdón. Como a mí no me ven en pantalla, todo siempre Está haciendo todo por Iván. Bueno, ¿por dónde seguir? Teníamos los anuncios que no los terminamos de decir. Sí, falta la mitad. Bueno, vamos con eso entonces. Dale. Autotécnica, taller mecánico, electricidad automotriz, escáner, inyección electrónica, servicio de gomería de Orlando Maldonado, calle 33, frente a la piscina municipal. Carnicería y autoservice, Dos Hermanos de Gonzalo Hernández, te espera frente al gimnasio municipal. Silencio en la clase, que no me dejan el anuncio. Tranquilo. Teléfono 44 47 43 95. Regalarte, bazar, regalería, artículos para el hogar, juguetes, productos holísticos y más. Ahora también encomiendas La Nave Cargo Postal. Celular 099 06 57 88. Juan López, aire acondicionado, automotriz y maquinaria agrícola. Teléfono 099 719 724. CFC Repuestos para autos y camiones. En Míguez, frente a la plaza. Y aquí en Solís, en Avenida Fabini 1160. Teléfono 44 47 56 58.
Danilo Pérez Cabrina Construcciones, calle Continuación 33, sin número, Solís de Mataojo, telefax 4447-4192, celular 099-2418-93. Bizcochería Rey, con horno a leña, está en Avenida Fabini, esquina 33. Pan, bizcochos, postres y tartas, abierto de 6 a 22, teléfono 4447-5709. SM Construcción y Mantenimiento de Sandro Monteagudo, todo tipo de trabajos en piedra, hierro, madera, construcción seca y tradicional. Contacto 091 59 35 44. Bueno, espectacular. Entonces, todos los auspiciantes, muchísimas gracias. Una aclaración que me quedé pensando hoy. En este momento la roticería está trabajando de 7 de la mañana a 8 de la noche, o 20 horas, como se dice, porque ahí está horario verano, hasta 21 horas, así que ahora estamos cerrando un poquito antes. Es una aclaración para los oyentes, para los clientes, que a veces tal vez van después de las 20 y bueno, a veces la pueden encontrar cerrada. Así que está, ¿cuál es el horario? De 7 a 20 horas, horario invierno en este momento. Bueno, ¿qué decir? La verdad, desbordado totalmente. Y qué lindo, ¿no? Qué lindas son estas sorpresas. Y los mensajes que llegan que las emociona a ustedes y nosotros por reflejo lo vemos así, la satisfacción de los compañeros, los alumnos. Acá tenemos 34 bolillas del programa pasado. Vamos a tener que llegar a las 42, a ver si están acá las otras que faltan, para agregarlas al bolillero y bueno, hacer el sorteo. No sé si hay algún otro mensaje ahí. Mensajes pueden haber más. ¿Querés que te mande una canción o algo mientras? Dale, sí, bueno. Mientras. Dale, gracias, Iván. No sé si ya la tenés por ahí. Cuánta paciencia, maestra, tan dedicada y dispuesta a enseñar, a vivir. Tan nuestra, tan recta y tan vareliana, tan afectuosa y humana, que emociona decir recreos en el patio de la escuela, ronda payana y rayuela, y el otoño sin fin. La veo, está parada en la puerta, la escuela está siempre abierta para usted, para mí, maestra, sacrificada y coqueta, cuánta alegría y rabieta que le hicimos vivir, tan nuestra, cara cansada, maestra, buscando dar las respuestas, pues porque no, pues porque sí. Paseos, niños rompiendo la siesta, hoy la recuerdo, maestra, tal vez se acuerde de mí. La veo, está parada en la puerta, la escuela está siempre abierta para usted, para mí, y creo que hablo por todos, maestra. Cuánta canción como esta se merece
recibir es que la veo en el patio de la escuela, Ronda Payana y Rayuela, y el otoño sin fin, y creo que hablo por todos, maestra, cuando le digo que es nuestra y que emociona decir: dulce y querida maestra. Brisas de reminiscencia con un ademán fugaz hicieron volver atrás al libro de mi existencia. Recuperó transparencia el tiempo, turbio cristal, que es el agua a través del cual su fondo el mundo me muestra. Mi niñez y la maestra de mi escuelita rural, mundo de las ilusiones cuyo recuerdo concilia. Éramos una familia hecha risas y canciones. Ella para sus pichones, hermana, madre y abuela, y nosotros, nibia estela de blancos cuerpos inquietos, hermanos, hijos y nietos, para el hogar de la escuela. Era blanco su cariño, su paciencia, dulce y única, su alma, su pelo, su túnica y su sonrisa de armiño. Y al volver, al ser el niño del cuaderno y la mochila, la veo frente a la fila con su semblante feliz y un poco de cielo gris impreso en cada pupila. Maestra, luz de mi ayer, en tu palma y a tu amparo bebí el primer sorbo claro de la fuente del saber. Volver, mil veces volver, a la infancia sueña el alma, seguir bebiendo en la calma de tu bondad como ayer. Beber, mil veces beber, a tu amparo y en tu palma. No creo que el tiempo se asombre, ni tú de verme cambiado, porque el tiempo y tú han logrado hacer de aquel niño un hombre. Mas cuando digo tu nombre al tiempo ilumina, y cual rayo en la neblina mi propia imagen asoma, luce el cuerpo una paloma y el pecho una golondrina. Retorno al pequeño mundo de inefable maravilla, me llama tu campanilla desde un silencio profundo, y me encanta en un segundo vivir toda mi niñez, deletrear mi timidez, escribir tu pizarrón, volver incluso al rincón en penitencia otra vez. ¿Recuerdas? Yo ansiaba ser pintor de fina paleta, mas convertido en poeta vuelvo escribiendo a mi ayer, y al escribir vuelvo a ver temblando en mi lapicero la gota azul del tintero con que soñando en mi banca dañé una página blanca con aquel borrón primero. Bueno, ahora sí, la verdad que la repercusión que ha tenido el programa ha sido fantástica.
Les informamos nuevamente a los oyentes que este programa no se termina acá. Vamos a seguir con las mismas invitadas el próximo jueves a las 21 horas. Así que bueno, porque nos han quedado muchísimas preguntas para ellas, nos han quedado muchísimas historias, muchísimas anécdotas, la Escuela 5, y bueno, alguna cosita más. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. La vamos a molestar nuevamente para el próximo jueves. Y ahora nos vamos con el sorteo. Han participado hasta el momento 42 personas. Aquí están las 42 bolillas. Ahora Alba va a revolver. Para adelante se revuelve y después para atrás salta la bolillita sola. Muy bien. Para que va a enfocar la cámara. Albita. Ahí va. O si no... Bueno, a ver, volvió a los tiempos de rematadora. Ahora... Rematador. ¿Qué te parece? No, pero acercáselo si querés. Ahí. Me grabó en aquel momento, ¿no? Para ver cómo está saliendo la pantalla, a ver qué nos dice. A ver, Iván. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Y ahora al revés. Ahora para atrás, ahí sale la bolilla y cae de este lado. Ahí cayó. Va a caer ahí. Pero qué el número 3. Bueno, el San número Cono, 3. San Cono. Paola Hernández. Paola Hernández Paola es la ganadora del monedero. Felicitaciones. Muchísimas gracias por participar, a ella y a todos los oyentes. La verdad que gratamente ha sido una sorpresa para todos. No pensábamos que este programa... No, que iba a ser una repercusión importante, sabíamos, por la invitada, pero que iba a ser tanto éxito de tanta cantidad de gente. Las la verdad que nos sorprendió. Hablar, ¿no? Aparte otra cosa, nosotros a veces no decimos los invitados que traemos para justamente generar un poquito de incógnita, sí, un poco de expectativa. Y bueno, a la vista está, que los oyentes se han arrimado. Y hacerle un recuerdo que en el día sábado a las 18 horas es repetición de este programa en FM Caperucita. Antes de irnos, algo muy importante que me estaba olvidando decir. Programas atrás yo dije de que el 19 de septiembre se iba a hacer un baile organizado por el Club Adulto Mayor de acá de Solís, Los Años Dorados. Bueno, el otro día, hace pocos días me reuní con ellos y bueno, lamentablemente ese baile no se va a realizar. Había mucha expectativa, a lo primero tenían unas ganas tremendas, pero bueno, fueron pasando los días, se fueron organizando las cosas de a poquito. Y bueno, hace pocos días en la reunión me dijeron que bueno, que lamentablemente ya estando casi todo armado, ellos tienen algunos gastos a futuro, también está la situación económica de hoy en día que está un poco complicada, entonces como que les da un poquito de miedo organizar algo. Pero a ver, va a salir más adelante. Que no salga ahora no quiere decir que no salga más a futuro. Pero bueno, lamentablemente tengo que dar esa noticia porque bueno, ellos me lo pidieron. Claro. Agradezco igual de todas maneras a los Años Dorados y al Club Adulto Mayor por tan buen gesto de intentar armar algo para el pueblo, para todos nosotros, para poder divertirnos. Pero bueno, lamentablemente no va a salir. Así que bueno, vamos a esperar ansiosos para más adelante, en meses futuros, que vengan los días más lindos, un poco más de movimiento, un poco más para ir todos a bailar y poder llenar el Club Social Solís con tan linda organización, ¿no? De ellos. Así que bueno. Y ahora antes de irse la pregunta de siempre a cada una, no que sean breves, pero sino simplemente que digan, y empiezo por Sonia, cómo se sintieron en el programa y si tienen ganas de volver el próximo jueves. Bueno, la verdad que yo me sentí muy bien, hasta me emocioné por los mensajes de la audiencia y obviamente que estoy abierta para venir el jueves que viene para seguir con nuestras charlas. Así que muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti. A ver, Shaquila. Sí, la verdad que es remover años de vida y recordar cosas hermosas. Y la verdad que muy a gusto. Muchísimas gracias. Sí, muy a gusto. Y bueno, muy agradecida en primer lugar por la invitación, por esa repercusión en la audiencia. Y por supuesto nos sentimos muy a gusto y está bueno esto de compartir y rememorar experiencias que
bueno, que nos marcaron y que son parte de nuestro trayecto de vida. Así que muchas gracias y con gusto volvemos, cómo no. Realmente agradecido, muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Gracias a las tres, gracias, Iván. Gracias a ustedes. Y bueno, nos volvemos a ver el próximo jueves a las 21 horas en La Voz de Solís, que hoy fueron muchas voces las que se multiplicaron con los mensajes y bueno, tan lindo recuerdo de ellas. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Iván, ¿te parece? Sí, hasta el próximo jueves entonces. A las 21 horas. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Cuánta paciencia, maestra,